hermanos, ¿verdad? El día de ayer hubo un compañerismo en la tarde. Y hermanos, yo los invito a que pongamos atención a los anuncios, porque algunos con los que hablé no sabían que había ni de qué se trataba, ¿verdad? Así es que les mandé un mensaje de texto por ahí invitándolos a Laughing. ¿Cuántos lo recibieron? Ya en estos tiempos como que ya no nos gusta leer tanto, ¿verdad? A veces pongo alguna reflexión, bueno, ya no lo he hecho tan continuamente, pero me doy cuenta que a veces solamente como que se comienza a leer, pero como que algunos sugieren, lee hasta el final, ¿verdad? Porque algunos ya no leen hasta el final. Entonces es muy importante, ¿verdad? Todas las actividades, eventos, todo lo que los invitamos. Así es que, ¿cuántos saben ya, ¿verdad? Por medio del texto que vamos a Laughlin el próximo sábado. Vamos a estar saliendo bueno, si Dios quiere, como a las 7 de la mañana, para llegar más o menos allá como a las 8:30 o 9, ¿verdad? Y vamos a estar viendo los puntos donde vamos a estar visitando, tocando puertas, hablando con las personas. Yo sé que algunos a lo mejor tienen la dificultad con el inglés, porque se va a encontrar a lo mejor con personas de habla inglés. El folleto que llevamos está de un lado en inglés, del otro lado está en español. En el lado de inglés anuncia las actividades y la iglesia Laughing Community Church, que es la iglesia que es pues nuestra anfitriona, ¿verdad? La que nos apoya a nosotros, y del otro lado pues están, ¿verdad? La información de nosotros como iglesia hispana, solamente los jueves a las 6:30 de la tarde. Así es que los invitamos, todos los que puedan acompañarnos, próximo sábado a las 7 de la mañana salimos. Si usted necesita cómo llegar para allá, si no tiene vehículo, ¿verdad? O quiere compartir vehículo también, ¿verdad? Nos hace saber, para así alguien que nos pregunta si hay cupo, ¿verdad? Podemos decirle, tal vehículo todavía caben algunos. Amén. El verdadero peso. Vamos a hablar del verdadero peso, y no estoy hablando de la moneda mexicana. Estamos hablando de la carga, del peso que nuestro Señor Jesucristo llevó. Y quiero que vayamos a Isaías 53. Es un pasaje quizá muy conocido por ustedes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, yo creo que para el israelita, para el judío, muy conocido acerca de lo que el Mesías sufriría, ¿verdad? Y entonces Isaías escribe y dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Comienzo en el verso 1 de Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nos descarriamos como ovejas. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, y en esta mañana suplico, mi Dios, para que tú hables a nuestra vida y que pongas en nosotros esa sensibilidad para que podamos reconocer, Señor, lo que tú has hecho, el precio que se ha pagado, Señor, por esta salvación tan grande. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ha considerado usted a veces que, por ejemplo,
todo aquello que nos lleva trabajo conseguir es algo que llegamos a valorar. Y aquello que nunca nos ha costado nada, como que lo tenemos en poco. Es decir, todos aquellos que pasamos sufrimientos para alcanzar nuestras metas, le va a dar un valor diferente a cuando a usted le tocó poner energía, desvelos y muchas cosas a ello, que aquellos que han tenido todo y lo han recibido así de fácilmente. Hay jóvenes que han tenido que dejar de comer, que han tenido que dejar de dormir, porque tienen que trabajar y tienen que estudiar para alcanzar una carrera, y se esfuerzan, y en su esfuerzo llegan a sobresalir y a ser gente prominente, comparado con aquel que sus padres le dieron todo: carro, casa, el pago de las materias, y llegaron a ser, pues también, ¿verdad?, sacaron su profesión. ¿Quién valorará más lo que llegará a obtener? Por supuesto que aquel que se quemó las pestañas. Muchas veces los que tienen todo así con facilidad gastan su tiempo en parrandas, borracheras con amigos, etcétera, ¿verdad? E incluso muchas veces, como no son tan aplicados porque no le ponen tanto esfuerzo al estudio, y como tienen la posibilidad, sobornan muchas veces a los mismos maestros para pasar materias. Los hay. Lo que quiero decir con eso, mis hermanos, es que los que hemos vivido una vida cristiana y hemos visto el precio que se paga por seguir al Señor Jesucristo, y hemos entendido el precio que Él pagó por nuestros pecados, lo valoramos más. Hay una diferencia en aquel que fue sacado de una profundidad del pecado, del error, del sufrimiento que causa el pecado, comparado con aquel que siempre creció a lo mejor dentro de los caminos del Señor. Ahora no quiero generalizar y decir que esto es siempre así, pero muchas veces, como dijo el Señor Jesucristo cuando vio a aquella mujer que entró, ¿verdad?, a la casa de Simón, no Simón Pedro, sino otro Simón, y dice que aquel fariseo ni le lavó los pies, ni le dio el saludo, ¿verdad?, del beso, porque así es como se saludan allá, ¿verdad? No le dio un buen recibimiento. Sin embargo, aquella mujer dice que entró y derramó un perfume, y hablan del costo de ese perfume. Era más o menos, el valor era como de haber trabajado todo un año de trabajo. Ahora considere usted, ¿verdad?, lo que usted gana en un año. Eso es lo que costó ese perfume que fue derramado en los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y aquella mujer dice que lo derramó en sus pies, lo ungió, y luego dice que con sus cabellos lo secaba. Entonces se da usted cuenta que aquel hombre, de acuerdo a la Escritura, dice que estaba ahí de criticón. Si verdaderamente fuera profeta, supiera quién está ahí y que esa mujer es una pecadora. Y el Señor, conociendo el pensamiento del hombre, le dijo: Simón, yo entré a tu casa y no me recibiste bien, no me lavaste los pies. Dice, pero esta mujer, dice, desde que llegó no ha dejado de hacerlo. Y empieza a darles una enseñanza, que aquel al que se le ha perdonado más, ama más. Yo no sé desde dónde el Señor nos sacó, pero cómo es nuestra reverencia, nuestro amor, nuestra pasión para servir a Dios, para amarle a Él. Cuando cantamos, hermanos, tenemos la oportunidad de, a través de los cánticos, llevar nuestra alabanza al Señor, y nos unimos al grupo de alabanza en esa adoración. Y muchas veces, mientras estamos adorando, puede estar pasando por nuestra mente, muchas veces está pasando todo aquello a lo mejor en lo que le hemos fallado al Señor, y eso nos lleva a un momento de confrontamiento en nuestro propio ser, y pedirle perdón al Señor en ese momento. Y yo creo que cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón al Señor en medio de una alabanza, en medio de una adoración,
yo creo que eso es como un perfume agradable delante de Dios. Cuando nuestros hijos, ¿verdad? A veces podemos verlo en ellos, cuando a lo mejor peleados entre ellos, ¿verdad? Pero ellos muestran un contentamiento para con nosotros. De todo modo, nuestro corazón está quebrado, porque no hay armonía entre ellos. Y lo que Dios busca, ¿verdad?, es que cuando los hijos están en buena armonía, y Dios nos da la oportunidad de tener una familia para poder experimentar lo que Dios experimenta como padre. Y Él no quiere que, como los padres, ¿qué padre quiere que su hijo termine en una ganga ya metidos en la cárcel por verdad que nadie, ninguno, y menos en una prisión? Y entonces Dios tampoco quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al arrepentimiento. Jesucristo llevó el verdadero peso, la carga más pesada de nuestros pecados. Yo no sé de qué manera usted a veces visualiza eso, se imagina que realmente pasó. Nos han presentado películas y de acuerdo a lo que leemos en la Escritura, no fue fácil. Fue algo terrible lo que el Señor Jesucristo vivió por nosotros. Ahora yo le pregunto, porque yo sé que en la era en la que vivimos, usted, ¿verdad?, el cine, las películas, la televisión y todo lo que tenemos a nuestro alcance, Netflix, Hulu y pudiera mencionar un montón de esas cosas, nos presentan películas con dramas, películas y con diferentes, ¿cómo se dice?, clasificaciones. Y depende, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gustan las de acción y no sé por qué. Bueno, pero el asunto es que en muchas de las películas, mis hermanos, hay episodios ahí, ¿verdad? Hay segmentos donde llevan el drama, nos lleva a un momento de tristeza, de dolor que están viviendo los protagonistas. ¿Cierto o no es cierto? ¿Se acuerdan, verdad? Cuando DiCaprio ahí, ¿verdad?, prefiere bajarse de la lancha para darle la oportunidad a la muchacha que se salve, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes lloraron, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Ese es un héroe, ¿verdad? Que mi esposo hiciera algo como eso, ¿verdad? Pues no tuviera esposo. Y han llorado con esos dramas, ¿verdad? Y ahora pues hay películas y usted llora. Y yo espero que usted no mire novelas, pero muchas veces las novelas también, ¿verdad?, que incitan a muchas cosas contra los principios bíblicos, pero y la gente llorando, ¿verdad? Somos seres emocionales. Pero les digo esto, mis hermanos, porque muchas veces somos movidos al sentimiento, a las emociones por cosas que nos presentan a veces, ¿verdad? Y que en muchas de las ocasiones pues simplemente es una historia de la imaginación de alguien que creó. A veces algunas están relacionadas con una historia de la vida real y es triste, es doloroso, ¿verdad? Y sufrimos juntamente con ellos y lloramos. Y a veces hasta en las películas más, ¿cómo se dice? Quizás hasta con las películas infantiles, ¿verdad? Que son clasificadas para niños, ¿verdad? Y estamos ahí con los niños y a veces eso nos mueve, ¿verdad?, al dolor. Y hermanos, cuando vemos el cuadro de nuestro Señor Jesucristo, eso nos debe llevar a valorar lo que Él hizo por nosotros. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y yo le pregunto, ¿usted con quién se identifica dentro de una historia presentada en la televisión? Porque siempre en una película van a ver los protagonistas, pues claro, ¿verdad?, son los buenos, pero también hay villanos, los malos, los que hacen la vida de cuadrito al protagonista, los que hacen sufrir. ¿Y sabe qué? En la vida real nosotros somos protagonistas en nuestra vida, que creemos en el Señor, pero que hay un villano, hay un enemigo que siempre trata de, ¿verdad? Y que de acuerdo a la Escritura, nuestro destino, por nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro destino era el infierno. Pero el Señor vino y nos salvó.
nuestro superhéroe, el que tuvo que morir para que usted no muriera. Qué bonito es, ¿verdad?, poder experimentar esas emociones. Ahora, gracias a Dios, tenemos algunas películas, ¿verdad?, producidas por hermanos cristianos y que nos enseñan pues principios, ¿verdad?, el servicio a Dios y muchas cosas como ellas. Recientemente veía una con mi esposa, ¿verdad?, y tiene un tema muy parecido al de no sé cuántos de ustedes vieron October Baby. Y es que en estos tiempos, mis hermanos, qué importante es que nuestra sociedad tenga realmente esos valores, vuelva a retomarlos. Hoy en día la vida del ser humano es tomada como nada cuando la Biblia dice no matarás. Entonces, el Señor pagó todo el precio por nosotros. Marcos capítulo 15, verso 21 nos habla de un hombre que pasaba por ahí cuando el Señor Jesucristo iba cargando el peso de aquella cruz. Y dice la Escritura que lo obligaron a uno que pasaba. Y mencionan el nombre, Simón de Cirene. Y luego dicen, para saber exactamente quién era, dice que era padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, y dice, a que le llevase la cruz. Lo obligaron. ¿Sabe por qué? Porque los soldados romanos, ellos como estaban sometían al pueblo de Israel, ¿verdad?, estaban por encima. Entonces por eso el Señor Jesucristo enseñaba, si alguien te manda, ¿verdad?, que lleves la carga de ellos, ¿verdad?, pues no se la lleves una, sino llévasela 2 millas. Si alguien te pide la capa, déjale también la túnica, déjale también la capa, ¿verdad? Y entonces era porque los soldados romanos, si había algo que hacer, ellos nomás agarraban a alguien, hey, tú, ven para acá, haga esto, ¿verdad? Y tenían que hacerlo. El pueblo de Dios estaba sometido de esa manera. Entonces dice que obligaron a Simón de Cirene. Luego de ser azotado, escarnecido el Señor y golpeado, el Señor Jesucristo sale por las calles de Jerusalén, y no es porque Él quiere, sino que es obligado a llevar su carga ahí mismo, llevando la cruz donde Él mismo sería clavado. Ahora, cuando nos preguntamos cuánto pesaría esa cruz, aunque era de madera, pero cuánto pesaba, usted sabe que hay maderas que son como más bofas, o sea que tienen menos peso, su volumen puede ser más grande pero menos pesado. Y hay otros que, aunque sean delgados, su consistencia, porque son árboles quizás ya viejos, son del corazón, esos están bien pesados. Hay madera muy pesada, ¿verdad? Y algunos calculan más o menos, ¿verdad? Tienen la idea de que esa carga llevando la cruz sería más o menos alrededor de unas 150 libras. Sí tiene el cálculo más o menos cuántas libras usted puede soportar cargando. De niño a mí, bueno, por la manera, la forma como me criaron, yo tenía que cargar. Y en ese tiempo, ¿no?, que diablitos, dolis, o como le conocen aquí, ¿verdad?, o mancerina les llaman allá, que son, aquí les conocen como carrucha o carretilla en algunos lugares, ¿verdad? Que usted lo diga, no, nada de eso, ¿verdad? Como burritos, cargados y vámonos. Y entonces quizás lo más pesado que haya yo llegado a cargar son 70 kilos a mis 14 años. Pero sentía yo que iba cuando, ¿verdad?, flexionaba las rodillas, sentía por el peso casi que como que iba en el aire. O sea, ¿por qué? Porque era más pesado lo que llevaba que mi mismo cuerpo. Ahora, no es por presunción, no lo hice, ¿verdad?, para vivir, lo hice en algunas ocasiones solamente, pero solamente estoy hablando del peso. ¿Cuánto usted puede soportar cargando? Ahora, a lo mejor usted puede soportar, ¿cuánto? 10 libras, 20 libras, 30 libras, 50 libras. Muchas veces es lo que requieren que usted pueda cargar para trabajar en ciertos lugares, ¿verdad? Sí, en algún lugar donde esté aplicado para trabajo, uno de los requisitos es que usted pueda soportar por lo menos 50 libras. Pero la cruz pesaba alrededor de 150 libras. Ahora, lo que usted sí puede cargar 50 libras, no es como que va a caminar de aquí, ¿verdad?, una milla con ello, cargándolo. Porque, hermanos,
caminando una milla. Le digo una cosa, hasta una botella de agua se le hace pesado ya cuando llega a la esquina. La va a cambiar de una mano a la otra. Y luego va a buscar alguna manera donde metérsela, porque le va a pesar. 150 libras cargando. Y tuvo que salir desde el pretorio, desde el lugar donde, ¿verdad? Y todo, y caminar hasta allá. Y ahora no solamente eso, quiero llevarlo un poquito más allá, ¿verdad? Que piense en el sufrimiento, desde que en la noche cuando lo toman preso, sin tomar agua. Y usted dice, bueno, acababan de cenar. Sí, habían cenado, ¿verdad? Llegaron. Pero ¿a cuánto tiempo a usted le vuelve a dar hambre? No importa, ¿verdad? Que haya sido una cena, que haya sido en la noche. Si usted está despierto en la noche, si usted es obligado, y recuerde que en ese tiempo, como en algunos lugares aquí todavía, usted va a otros, en algunas oportunidades hemos estado en California, que es para donde visitamos más, pero después de las 6, 7 de la tarde, muchas veces ya todos los lugares están cerrados. Y usted tiene hambre y dice a las 8, vamos a comer por ahí. ¿A comer qué? Todo está cerrado, ¿verdad? No como en Las Vegas. Usted tiene hambre y a la hora que sea, usted va y busca y hay, ¿verdad? Lugares que dicen 24 horas. Y entonces, aquí vemos que en Jerusalén también se metía el sol y la gente a dormir. O sea, ¿qué negocio había en la noche? El Señor estaba orando. Y luego dice que llegan por él, se lo llevan y es juzgado durante toda la noche. Se burlan, lo golpean. Entonces, al siguiente día, mis hermanos, lo llevan de un lado, lo llevan a otro, caminando, ¿ok? No dice ahí que habían taxis o cosas, no, caminando y encadenado. Porque lo toman como un criminal, todo golpeado, quizás con sed, con hambre. Imagínense ya como a esta hora de la mañana, despierto toda la noche, pero no despierto solamente, sino golpeado, lastimado. Se burlan de él. Hambre, sed. Los que estaban con él se fueron. No había nadie que estuviera con él. Y luego tiene que cargar esa cruz. Tiene que caminar sobre ella. Y yo le digo a usted recién comidito, a lo mejor como que tiene más fuerzas, ¿verdad? Más ánimo, más energías, porque es lo que la comida hace en nuestro organismo, nos da energía. ¿Ha sentido a veces que, necesito comer algo porque ya no, ¿verdad? Se empieza a poner verde? Y entonces, cargando aquello, con hambre, con sed. No dice si estaba soleado, cómo estaba el clima, pero él va caminando. Y no tenía que cargar 150 libras solamente de aquí a la esquina. Era largo el trayecto que tenía que caminar. Y la gente burlándose, gritándole. Nosotros quizás no hemos probado ni tantito del sufrimiento que él padeció, ni siquiera por ser, ¿verdad?, sus seguidores. Pero pasaba este hombre y es obligado a cargar esa cruz. Para cualquier hombre que pudiera cargarla por un largo trecho, podía desmayar bajo ese peso. Y mucho más se sentiría su peso ante la debilidad general provocada, los latigazos, los golpes impartidos por los soldados romanos en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué era lo que le daban fuerzas al Señor? Usted y yo. En ese momento quizás de debilidad, de que sus piernas ya no podían, de que se sentía deshidratado, Él solamente pensaba en usted y en mí. En nadie más. Yo no sé qué es el motor suyo muchas veces cuando usted tiene un trabajo. Y de mi trabajo yo recuerdo en alguna ocasión los que han trabajado bajo el sol.
Ya casi, gracias a Dios, llevo como 20 años y no es que lo haya superado. Al contrario, cada año siento que el cuerpo lo va resintiendo más. El material expuesto al sol, mis hermanos, se desgasta, se acaba, se lo come. ¿Qué le pasa a las llantas? Hasta las llantas, ¿verdad? Las craquea, las reseca. Pues es lo que pasa con nosotros expuestos al sol. Ahora, hubo una ocasión, y eso fue en los comienzos al hacer ese trabajo, antes cuando digo estábamos locos, y estábamos locos, pues no tanto locos, sino porque no había de otra. Ahora, gracias a Dios, podemos escoger, hacemos una alberca y se acabó. Si el patrón quiere más, lo siento mucho, pero no podemos más, se acabó. Y si quiere, corramos, se acabó. Trabajo va a haber en otro lado, pero antes no. Por el estatus legal, por la necesidad de la familia, porque había que pagar biles y porque el patrón nos pedía que trabajáramos así como locos. Yo recuerdo a las 3 de la tarde comenzando una alberca y grande. Hacíamos 2, 3 albercas al día. Hoy solamente, gracias a Dios, hacemos una. En la tercera alberca, mis hermanos, con un calor sofocante, un calor caliente, en los días más altos, podemos decir, de la temperatura. Estoy hablando de casi 20 años, joven, ¿verdad? Más lleno de vigor, no ya tan viejo y arrugado como ahora. Y entonces yo escuché que alguien le dijo a otro señor que pues tenía más cuerpo, más grande, y le dijo, ayúdale. Y él dijo, nomás van a pasar 2 cosas, dijo. Él va a caer, va a azotar, dijo, se va a levantar, cuando se tenga que levantar, se va a sacudir y va a seguir, porque ese es el trabajo. Cuando usted ya de su cuerpo solamente salen escalofríos, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado eso. Su cuerpo ya sacó todo lo que va a sacar, ya sudó todo lo que iba a sudar, y su cuerpo de él solamente salen escalofríos. Y ¿sabe? En ese momento venía un pensamiento aquí y decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te matas así? Pero por el otro lado estaba mi familia. Decía, tengo que hacerlo por ellos. Tengo que hacerlo por ellos. Y fue como la prueba de fuego. 2 ocasiones solamente he experimentado eso, al borde de quizás el desmayo, pero gracias a Dios ahora ya no nos exponemos tanto hasta ese límite. Por eso le digo, ahora nomás una y se acabó, y nos vamos despacio, le guste a quien le guste. Gracias a Dios ahora podemos poner condiciones, antes no. Hermanos, yo creo que ni siquiera eso se acerca un poquito a lo que el Señor Jesucristo pasó por nosotros. Pero cuando le digo que hay algo dentro de nosotros que nos motiva, hay una motivación dentro de nosotros que nos obliga a salir adelante, a seguir en lo que estamos haciendo, porque hay una necesidad. Y yo creo que en el corazón y en la mente del Señor Jesucristo, ante todo ese sufrimiento, que dicho de paso, cuando Él está orando, Él dice, Señor, yo no quiero, o sea, pase de mí esta copa, y está diciendo, sabiendo lo que va a experimentar. La Escritura dice que Él ya estaba en esa agonía. ¿Sabe usted lo que es agonizar? A lo mejor porque no hemos estado en ese punto, pero la Escritura dice que aún su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era sangre, pero eran como, o sea, está describiendo la intensidad tan profunda del sufrimiento que él ya estaba teniendo en el cuerpo antes de que pasara por ese proceso. Pero cuando estaba en eso, a lo mejor, ¿verdad? Y él dijo, Señor, pero hágase tu voluntad. Y cuando tuvo que pasar por todo ello, yo creo que si había algo, y que sacó fuerzas desde donde ya no tenía, y como hombre, dice la Escritura que Dios volteó su rostro, porque en ese momento el pecado de toda la humanidad estaba sobre él.
La Biblia dice que aún el cielo se oscureció como en forma de luto, ¿verdad? La luz se apagó para todo el mundo, porque la luz que alumbra a todo hombre en ese momento estaba pagando un precio por usted y por mí. Increíble, ¿no? Que aquel hombre que un día le dijo al paralítico: levántate y anda. En ese momento él no tenía autoridad o poder para darse a sí mismo y tenía que padecer como hombre. Aquel que un día le dijo al paralítico: levántate y anda, no podía hacer que sus piernas tuvieran la fortaleza para soportar el peso de la cruz. Aquel que un día reprendió al mar y le dijo: calla, cálmate, ¿acaso no podía solamente hacer de alguna manera que aquel material simplemente se convirtiera como foam, como esponja, algo que pudiera cargar? En ese momento, por supuesto que no, porque nunca usó para sí mismo sus poderes como Dios. Y en ese momento él estaba padeciendo como hombre, porque era necesario que como hombre él pagara el precio de la humanidad. Aquel que tenía, bueno, no se valió de su poder para evitar sus propios sufrimientos, ¿sabe? Aunque podía hacerlo. Recuerda que cuando Pedro saca la espada y el Señor le dice: mete tu espada, guárdala otra vez. Mi reino no es de este mundo, dijo. Si mi reino fuera de este mundo, mi ejército peleara por mí. Y también le dice: ¿acaso no crees que yo tengo poder para pedirle al Padre que me envíe una legión de ángeles y acabe con ellos, con estos, o con este sufrimiento, o con todo ello? Por supuesto que él tenía, pero no usó nunca su poder, aunque podía hacerlo. Pero la carga mayor que tenía que realizar no consistía en una cruz de madera. Sus peores sufrimientos no eran los clavos y la corona de espinas. Había algo más doloroso que tenía que cargar. ¿Y sabe cuál era? El pecado suyo, el pecado mío. Ese era el pecado más grande que tenía que cargar. Dos hombres subieron al monte del Calvario. Uno era Simón de la ciudad de Cirene, un simple ser humano, pero el otro era Jesús, aunque humano también, pero Dios. Simón solo podía acompañarlo cargando la cruz de madera, pero cuando llegaron al Gólgota no pudo hacer nada más. Recuerdo que hace hace varios años, un hermano, en un momento quizás de emoción o emocional, me dijo estas palabras. Me dijo: pastor, bueno, no, en ese tiempo no era pastor, dijo hermano, me dijo, dice: amo tanto las almas, dijo, amo tanto las almas que no importa que yo me fuera al infierno, dijo, con tal de que las almas fueran salvas. Y lo quedé mirando y le dije: tú no eres Cristo. El pago por las almas ya fue pagado. Y le dije: que no te escuche el diablo. Bueno, y aunque ya lo escuchó, ¿no? Quizás la gente se emociona tanto a veces que dice cosas que no. Y aquí vemos que este Simón le ayudó a cargar la cruz, pero él no podía morir por Jesucristo. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, si es necesario, yo muero contigo. ¿Y qué pasó? Pedro, mira que el diablo ha pedido que pegarte una zarandeada, pero yo he rogado que tu fe no falte. Entonces llegaron al Gólgota. Ya nada más pudo hacer Simón. El trabajo de cargar con los pecados de la humanidad solo podía hacerlo una persona: Jesucristo. Los ojos humanos solo pueden contemplar la crucifixión o la crucifixión externa, pero la carga de los pecados solo pueden ser contemplados, hermanos, con los ojos del alma.
¿De qué tamaño es la cruz que nosotros llevamos sobre esta tierra? ¿De qué tamaño es la cruz que a veces nos quejamos? ¿Será muy pesada para nosotros? Debemos de saber que cualquier aflicción que suframos no se puede comparar con los sufrimientos del Salvador cargando el pecado de nosotros. Lo más grande que nosotros podamos vivir o sufrir o padecer no se compara con el sufrimiento del Señor. Le decía a un pastor a otro, ¿verdad? Cuando fue invitado a predicar en su iglesia, el pastor se la pasó, ¿verdad?, ahí en la plática solo quejándose de la iglesia, que lo maltrataban, que lo señalaban, ¿verdad? Y a veces parece que bueno, entre pastores, ¿verdad?, pues a veces pues platicamos nuestras experiencias, quizás las situaciones con las que estamos lidiando, ¿verdad? Pero aquel pastor queja sobre queja de la iglesia, cómo los trataban, a lo que el otro pastor, recordándole de una manera bastante drástica, ¿verdad?, le decía: ¿alguna vez te han escupido? Dijo, pues ya andan cerca. Dijo, ¿te han abofeteado? Dijo, no, pues más faltara. Dijo, ¿te han puesto ya una corona de espinas? ¿Te han crucificado? Le dijo, pues si con nuestro Señor, dijo, nuestro Salvador lo hicieron, dijo, así es que no esperes algo menos que eso. Así es que adelante, ánimo, síguele, ¿verdad? Y hermano, nosotros no hemos padecido, no hemos sufrido como Él padeció por nosotros. ¿Qué tanto valoramos lo que el Señor hizo por nosotros? Quizás usted, después de que alguien le salva, le ayuda, le socorrió en algún momento crítico de su vida, y usted, ¿cómo queda con esa persona? Agradecido, ¿verdad? Y admira a aquella persona. Y lo reconoce como alguien que estuvo ahí en los momentos de crisis, de sufrimiento, ¿verdad? Alguien que le echó la mano. Yo creo que nosotros debemos vivir agradecidos con el Señor por lo que Él hizo por nosotros. Solo Dios nos puede conducir a la cruz de Cristo, mostrándonos lo que allí se efectuó. Y todo lo que ahí se efectuó fue a favor de nuestra alma. Solo la palabra de Dios puede abrir nuestros ojos espirituales para despertar un verdadero arrepentimiento y una verdadera fe en el Salvador. Y hermanos, como les decía el miércoles, si nosotros hemos recibido el perdón del Señor, también debemos ser buenos comunicadores del perdón de Dios a otras personas. Hay mucha gente que diariamente se está yendo al infierno porque nosotros hemos callado. ¿Tiene usted idea de con cuántas personas a veces nos encontramos cada día? Hay personas que las veremos una sola vez en nuestra existencia, una sola vez en nuestra vida, que jamás, nunca lo volveremos a ver, y que hemos tenido la oportunidad por ahí, en un saludo, comunicarle las buenas nuevas. Y hay mucha gente en estos tiempos que se consideran ateos. Algunos solamente lo usan como una barrera para que, ¿verdad?, refutarle y decirle: yo no quiero nada con la religión, aunque por dentro están seguros de que hay un Dios, hay un Creador. Y recuerde siempre que ateos, no hay ateos. Un ateo debe ser considerado aquel que ha extinguido absolutamente todos los recursos, ya gastó todo, buscó en todas partes y está bien claro y bien seguro de que no hay Dios, para poder ser un ateo. Si no ha hecho eso, simplemente es alguien que no sabe lo que está diciendo. Pero que tiene necesidad de Dios, todos tienen necesidad de Dios. Su amor y misericordia sigue firme para nosotros desde hace como 2000 años, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Su amor no ha cambiado. Si bien Él fue crucificado en flaqueza y debilidad, pero venció a la muerte, resucitando de entre los muertos. Y la Biblia dice que así como Él resucitó de los muertos, también nosotros, por creer en Él, hemos sido resucitados. Ahora, el pecado nos oprime todos los días, hermanos, lidiamos con ello. Y Hebreo dice acerca de cómo, dice, debemos de correr nosotros la carrera. Dice: despojaos de todos los pecados y aún de los pecados que nos asedian, o sea, todos aquellos que están ahí en el momento, ¿verdad?, queriendo caernos sobre nosotros.
Y entonces Dios quiere liberarnos de todas de esas cargas. Le comentaba ayer con mis hermanos a los que discipulo los sábados, les decía, ¿verdad?, que cuando estamos allá en el mundo, cuando somos adolescentes, hay cosas que el enemigo nos pone y que no tienen un precio, no tienen precio. La droga llega, el vicio llega del cigarro, del alcohol, sin que nosotros tengamos que irlo a buscar y sin que nos cueste algo al principio. Casi siempre hay la oportunidad de recibir todo eso. El pecado está abierto. Es como una charola de plata que nos ofrece el mundo, y por supuesto quien está detrás de todo ello es el diablo, que quiere alejarnos, perdernos, alejarnos de Dios, y nos comienza desde muy temprana edad en vicios, en malos hábitos y todo aquello que nos va a llevar a un sufrimiento eterno. Dios quiere guardarnos de todo ello, y para ello pagó un precio, su Hijo. Entonces ese es el pecado que muchas veces nos persigue, que nos asedia. Muchas veces, muchos a lo mejor batallamos con actitudes, con acciones, ese que también, ¿verdad?, es con lo que nosotros trabajamos. Entonces, vengamos hoy y traigamos todo aquello que nos asedia, todo aquello con lo que estamos luchando. Ya Jesucristo lo cargó todos nuestros pecados en esa cruz y la llevó al Calvario, porque Él tiene poder para cargarlos y deshacerlos. Dice la Escritura que echemos sobre Él toda nuestra ansiedad, porque Él es bondadoso, Él es bueno, Él es misericordioso. 2 Corintios 13:4, termino con ello, dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos por el poder de Dios para con vosotros. Dios, en su fidelidad, nos guarda, nos preserva, para que un día podamos presentarnos delante del trono de Dios, podamos entrar a la gloria eterna de nuestro Padre. El verdadero peso lo llevó nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no hemos cargado todavía absolutamente nada. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Cuando revisamos, Señor, tu palabra y vemos todos los acontecimientos, el suceso tan doloroso que padeciste por nuestros pecados y nuestra maldad, nos recuerda, Señor, siempre que debemos ser agradecidos contigo y servirte con gratitud y reverencia, Señor, porque tú lo mereces. Gracias por haber comprado nuestra ciudadanía en el cielo y lo pagaste a precio de sangre. Muchos de nosotros quizás nos hemos esforzado por conseguir una ciudadanía en esta tierra y pasamos por diferentes procesos para poder alcanzarlo. Señor, aquí no tenemos ni siquiera que esforzarnos tanto para entrar al reino de los cielos, pues tú has puesto y has provisto todos los medios. Tú diste ya el pago. Nosotros solamente necesitamos reconocer que tú eres el Cristo. Reconocer que hemos pecado, que somos pecadores, pero por nuestro pecado no podremos entrar al cielo y que necesitamos un Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Él es nuestro héroe. Él es el que murió por nosotros. Es el que pagó el precio para que nosotros podamos tener la eternidad cerca, Señor, de ti. Muchas gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta mañana quiero hacerle una invitación. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, levante su mano. Yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien en esta mañana que no ha hecho su decisión, a lo mejor públicamente? No ha conocido, ¿verdad?, todavía lo que es experimentar el perdón del Señor en su vida. Él quiere perdonarte en esta mañana. Él quiere darte vida eterna. ¿Habrá alguien en esta mañana? Levante su mano y yo quiero orar por usted. Quiero guiarlo. Quiero que aprenda, ¿verdad?, a conocer al Señor. Señor, muchas gracias. Asumimos siempre, Padre,
que tu palabra, que es veraz y que no regresa vacía, Señor, hará lo que tiene que hacer en cada uno, conforme, Señor, a tu voluntad. Muchas gracias te damos por este mensaje y ayúdanos, Señor, a vivir siempre agradecidos contigo, con temor y con reverencia, en el nombre de Jesús. Amén.